¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Sin Vueltas, en una semana que ha sido bastante más fría a lo que estábamos acostumbrados, con altas temperaturas. Bueno, el invierno ha vuelto a Salta y ha hecho que saquemos nuevamente la ropa de abrigo porque el solcito está, pero no calienta lo suficiente. Pero ha sido una semana con muchas noticias, con mucha información, como vienen siendo todas las últimas semanas, vinculadas sobre todo al coronavirus. Casos, medidas, efectos, consecuencias que esta pandemia viene provocando en esta parte del mundo donde parece que es más extensa que en el resto, ¿no? En Europa parece que pasó y están en otra etapa. En Argentina, en Salta, parece que siempre se puede estar peor, ¿no? A pesar de las medidas que se han tomado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo cierto es que desde el día 1 hasta el día de hoy los casos nunca han dejado de crecer y la cantidad de fallecidos tampoco. Así que en este país siempre se puede estar peor. Analizábamos junto con el equipo de Informate Salta porque los casos no paran de crecer a pesar de todo lo que se hace en ese sentido. La propuesta del programa del día de hoy va a girar en torno a hablar un poco de la situación en la provincia. Recordemos que esta semana el COE, todo el aparato que tiene que ver con las medidas que se toman respecto a esta epidemia, ha decidido, por un lado, suspender lo que tiene que ver con el turismo interno, o sea, no hay posibilidad de tráfico entre los distintos municipios, y también restringir todo lo que tiene que ver con la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana, medidas que van a durar hasta el 31 de agosto inicialmente. La finalidad es tratar de evitar las reuniones sociales. Así que estas medidas han impactado muchísimo en nuestra provincia. Vamos a estar analizando qué municipios han vuelto a fase 1, quiere decir en una restricción total de actividades, manteniendo únicamente las actividades esenciales. Pero también vamos a analizar el efecto que ha tenido todo la cuarentena y el aislamiento en un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, porque ha profundizado seriamente todo lo que tiene que ver con los expedientes digitales, con avanzar con el trabajo remoto. Así que vamos a estar hablando con la doctora Teresa Ovejero en referencia a este tema y al trabajo del Poder Judicial. Y también vamos a tener, junto con José Zambrano, socio en Troca Comunicadores, vamos a estar dialogando una encuesta que tiene que ver con la opinión, cuál es el ánimo de la gente a lo largo de todo este tiempo, cuáles son algunos de los reclamos que se hacen desde la gente a los poderes gobernantes en función a medidas que se tienen que tomar, el impacto, el ánimo, cómo está la gente después de esta cuarentena tan extensa que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia. Así que esa es la propuesta del día de hoy. Bueno, tal cual lo anunciábamos al comienzo del programa de hoy, estamos en comunicación con la doctora Teresa Ovejero. Ella forma parte de la Corte de Justicia de Salta para hablar de algunos temas vinculados al trabajo judicial en toda esta etapa, más de 100 días de pandemia, de cuarentena y de medidas de aislamiento. Primero la saludamos. ¿Cómo está, doctora? Bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar en el programa y poder hablar un poquito de todo lo que se está haciendo acá en el Poder Judicial, de cómo está trabajando la justicia desde que se declaró esta pandemia, desde el día 17 de marzo, que es cuando entramos en una feria extraordinaria y bueno, cómo fuimos evolucionando en todo lo que es trabajo para poder mantener un servicio esencial como es la justicia a disposición de los ciudadanos, obviamente siempre cuidando y respetando la salud de todas las personas que acceden a la justicia, de que trabajan acá, nuestros magistrados, nuestros funcionarios, nuestros empleados. Así que realmente es una tarea donde hay que hacer compatibilizar las dos cosas, ¿no? Este servicio esencial de brindar justicia y también la protección de la salud. Sin dudas, y es una tarea muy dinámica, ¿no? Porque las medidas que se van disponiendo desde la Corte de Justicia para lo que es el Poder Judicial también va acompañando lo que se ordena desde Nación o lo que el gobernador también a nivel provincial va resolviendo a través de sus decretos. Y esta situación ha hecho que la justicia vaya abriendo, cerrando, posibilitando más cosas, restringiendo más cosas, pero un trabajo continuado y que ha hecho que el Poder Judicial siga activo durante todo este tiempo. Sí, correcto. Nosotros hemos sacado una serie muy grande de acordadas, de circulares,
y obviamente con la dinámica que esta situación amerita, siguiendo lo que nación, lo que provincia, el COE. Nosotros tenemos también acá una comisión interdisciplinaria donde participa el Colegio de Magistrados, la Asociación de Jueces, el Colegio de Abogados, el Gremio de los Empleados Judiciales, están los médicos del Poder Judicial y están permanentemente, gente de la Corte de Justicia obviamente, analizando las distintas situaciones y tomando las medidas que deben tomarse con la urgencia que el caso requiere y obviamente con la dinámica también que el caso requiere, porque se toman decisiones que algunas veces solo van a estar vigentes una semana, a la semana siguiente si hay que modificarlas se modifican. Hemos tenido algunas situaciones de un caso de una ordenanza en un juzgado laboral que estaba limpiando dos juzgados en realidad, así que hemos tenido que cerrar esos juzgados. En este momento hay alguna situación en alguna de las cámaras que por precaución también se está cerrando. Estamos trabajando con un número reducido de empleados justamente como para tener doble equipo si eventualmente hay que hacer algún recambio de personal. Sí me parece importante destacar que todos los magistrados y todos los funcionarios, es decir, los jueces y los secretarios de toda la provincia están trabajando. Lo que se está alternando un poco es más el tema de los empleados, pero hay una gran dedicación de la gente del Poder Judicial que piensen ustedes que lo que está ingresando, o sea, los juicios que entran, el trabajo sigue siendo el mismo, pero sin embargo se está trabajando menor cantidad de horas, con menor cantidad de personal, así que esto implica un gran esfuerzo de toda la gente que está trabajando aquí y creo que eso es muy importante destacar. Nosotros de la Corte de Justicia estamos destacando permanentemente el esfuerzo de los jueces, de los magistrados, porque no es que la gente cree, no están yendo a trabajar y están de vacaciones, no, para nada, se está trabajando mucho, porque aparte el trabajo sigue y lo que no se hace hoy se acumula para mañana, es decir que la preocupación que hay dentro del Poder Judicial para tratar de cumplir con los tiempos, para tratar de que no se demore más de lo que normalmente ya la judicialización de todas las causas hace que estemos con un número de trabajo que nos resulta difícil de cumplir. Esto obviamente viene a agravar esa situación, pero creo que el esfuerzo que están poniendo hoy la gente que trabaja en el Poder Judicial es muy importante porque el trabajo igual tiene que hacerse hoy, mañana o pasado, así que yo creo que estamos con muy buenos números. Les voy a compartir esta pantalla, por ejemplo. Bien. Desde el mes de marzo, pensemos que el 17 de marzo se declara la pandemia, nosotros entramos en feria extraordinaria. También me parece interesante contarles que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo en el expediente digital, en la implementación del expediente digital, que en principio estaría listo para principios del año próximo, pero esto nos permitió que el contar ya con un data center, es decir, con un cerebro, con un centro de guardado de datos, hayamos podido avanzar en esta época de pandemia en la recepción de escritos digitales a través de una mesa virtual, que como ustedes ven en la cantidad de escritos, cómo ha ido creciendo desde marzo hasta el 11 de mayo, que estuvimos con una feria extraordinaria, y después ya en mayo se ve cómo ha subido cuando salimos de esa feria extraordinaria. De todas maneras, en la feria extraordinaria el Poder Judicial siguió trabajando en forma reducida, claro, pero siguió trabajando, pero ya a partir de mayo prácticamente, obviamente, en esta nueva, hicimos, digamos, una nueva normalidad del Poder Judicial, con la recepción de escritos únicamente de forma virtual. Se están haciendo todo lo que es las órdenes de pago también en forma electrónica. Primero lo hacían solo los procesos ejecutivos, hoy ya lo hacen prácticamente todos los juzgados. Nos estamos manejando muy bien y sobre todo también se han instalado en la mayoría de los magistrados, muchos funcionarios y empleados, la modalidad del trabajo remoto, lo cual permite que en los casos en que tienen que trabajar desde las casas, que es hoy, por ejemplo, la situación de Orán y Tartagal. Doctora, la cambio un poquito de tema y bueno, este año la Corte incrementó, ¿no?, su número de integrantes. ¿Cómo ha sido ese acople que se ha hecho de 2 nuevos integrantes, la conformación de salas? ¿Cómo está trabajando la Corte de Justicia con estos 9 miembros? Sí,
incorporado, bueno, uno de ellos en reemplazo del doctor Posada, que se acogió a los beneficios de la jubilación, y los otros dos por la ampliación que se dispuso de la Corte de Justicia, y esto ameritó que se decida la división de trabajo en salas. Hemos resuelto trabajar en 4 salas de 4 miembros, es decir, cada uno de nosotros integra 2 de esas salas, y el presidente trabaja cuando trabajamos en pleno o bien cuando tiene que desempatar en alguna de estas salas que son de 4 miembros. Tenemos una sala civil, una sala penal, una contencioso administrativa, sala laboral. De todas maneras, recién hasta fines de julio, todo lo que había entrado hasta ahí, seguimos trabajando en pleno, y lo que entró a partir de esa fecha recién es lo que se va a dividir en salas, es decir, que recién ahora estamos por empezar a trabajar de esa manera. Creo que esto hace también a la especialidad y a la celeridad de todas las causas que llegan en la Corte de Justicia. También me parece, bueno, porque formo parte de la Corte, aclarar, y estábamos hablando de números, que la Corte de Justicia no paró en ningún momento de trabajar, ni siquiera en la primera etapa. Veníamos solo los jueces, nadie más. Hemos ido trabajando, los expedientes que aquí tramitan siguen con su curso, y no hay un atraso en lo que es la Corte de Justicia. Más allá de las decisiones, creo que es importante el trabajo que se ha venido realizando. Y para la incorporación de nuevos miembros, tenemos gente que venía del mismo Poder Judicial, gente que viene de la matrícula, y creo que todo es un buen aporte, y que sea a tratar siempre, y es el esfuerzo que ponemos desde aquí para mejorar el servicio de justicia, que es lo que la gente más necesita, es el judiciable, el que necesita nuestro esfuerzo y el que necesita nuestra dedicación para poder encontrar solución a sus problemas, que en definitiva es lo que vienen buscando aquí, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por sus consideraciones y toda la información que nos proporcionó para conocer el trabajo del Poder Judicial durante toda esta etapa de aislamiento y cuarentena. ¿Verdad? No puedo, no me sale nada. En estos momentos estoy muy emocionado. Después de 30 años vengo a tener mi casa. No sabes lo que es para mí esto. Estoy totalmente agradecido de corazón, y que es un excelente gobernador y que siga así luchando por los salteños. Una felicidad enorme, embarga mi alma, porque digo, gracias al gobernador, a su equipo, a todas las autoridades de IPB que hicieron posible esta felicidad de acariciar mi casa, mi techo propio. Para mí es todo, es algo que yo tengo como legado para mis hijos. Y ahora con esto, la verdad que estoy muy agradecido. Gracias. Ya tengo mi casa. Es un momento inolvidable. No tengo palabras. CNN Radio. En Salta Capital, FM 94.7. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Edesa lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá en edesa.com.ar o descarga la app en tu celular y podrás realizar trámites, pagos, consultas, reclamos. Estés donde estés, quédate en casa. Con Edesa estamos conectados. Después de regresar en esta tanda de Sin Vueltas y de escuchar a la doctora Teresa Ovejera, jueza de la Corte de Justicia, es el momento de, junto a Juana Nachuri, poder analizar lo que es la situación epidemiológica de la provincia, Juan.
Exactamente, una situación que está preocupando ante la disparada de casos y que está tornándose un tanto dispar en un primer momento entre capital y el interior. Mientras tanto, la situación evoluciona día a día y la situación también va cambiando. Es por esto que durante esta semana, y será seguramente la recomendación de la semana que viene, es que diferentes funcionarios han hablado de esta situación y por eso compartimos su testimonio. Hasta el domingo 30 de agosto se van a suspender las actividades deportivas grupales, las actividades en gimnasios, en clubes y también la permanencia en plazas y parques urbanos. Hay un aumento de casos, hay una situación epidemiológica que recomienda de manera preventiva que podamos tomar estas medidas para poder bajar la circulación, para poder bajar el riesgo de contagio, justamente a partir de estos cambios en la situación epidemiológica que estamos viviendo. Quedan exceptuados de estas medidas lo que tiene que ver con los comercios de proximidad, despensas, drugstores, la expensión de combustible y farmacias. Estas medidas que se toman no son medidas caprichosas, son medidas que tienen que ver justamente para controlar la situación epidemiológica y nuevamente le pedimos, como lo venimos repitiendo permanentemente a cada uno de los salteños, que tengamos responsabilidad individual, que nos cuidemos entre todos, que no salgamos de nuestras casas si no es realmente necesario, que hagamos uso permanentemente de las medidas de prevención como el distanciamiento, el uso obligatorio del barbijo, el lavado permanente de manos y el uso del alcohol en gel. Logramos justamente respetar estas recomendaciones que hacemos permanentemente, vamos a poder controlar este virus. La curva, bien lo mostrábamos y lo decíamos, está en periodo ascendente, una situación que no solo se está reflejando en la capital, sino también en el interior, donde la circulación, a diferencia de capital que tiene por conglomerado, ya se está confirmando efectivamente circulación viral comunitaria, donde en Tartagal, confirmado en una parte por el gobernador Gustavo Sáenz, en Colonia Santa Rosa también confirmado por su propio intendente Jorge Guerra, quien hizo hincapié en la difícil situación sanitaria que están teniendo, donde están prácticamente todos contagiados, incluso los del COE, solamente quedan 3 trabajando en la toma de decisiones. Mientras tanto, aquellas localidades que no tenían casos, los están registrando. Caso de Huachipas, que esta semana ya confirmó su primer caso positivo. Caso de Hipólito Yrigoyen, que en una semana ya registró 4 casos positivos. Están preocupados por su situación y toman medidas. Donde también están tomando medidas en Moldes. No solo suspenden el turismo interno, también han suspendido la pesca y las actividades recreativas. Está pasando en Orán. Salió a hablar el intendente Pablo González. Se están suspendiendo las ferias, las actividades barriales. Las municipalidades están atendiendo con las guardias mínimas. La intención principal es que haya la mínima cantidad posible de gente circulando y atendiendo en los comercios o en las dependencias oficiales. Así, ya son 3 las localidades que han decidido volver a fase 1 total de cuarentena restrictiva. El primer caso ha sido Tartagal a principio de mes con el desborde de los casos y la situación en aumento de los fallecidos. Rige hasta fines de mes. Situación similar, Santa Victoria Este, me corrijo bien, donde por la cercanía que tienen con Tartagal han decidido volver a fase 1. Quien también se suma a esta situación es Rivadavia Banda Norte. Su intendente ha dicho que es necesario restringir a la población de las calles para que se cuiden en sus casas. La principal situación en este caso es el cuidado individual. Entre todos vamos a salir de esto. Nos vamos con Fede con un informe muy especial con José Zambrano. Pero ahora nos acompaña José Zambrano, socio en la consultora Troca Comunicadores, porque tenemos datos muy importantes. José, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a analizar una encuesta que realizó una consultora a nivel nacional que es Tachyon, con quienes trabajamos a menudo y hacemos análisis de distintos puntos de opinión que tiene la población y ver qué es lo que están pensando los argentinos luego de 150 días de cuarentena, de aislamiento o no cuarentena, como dice Alberto Fernández. ¿Qué es lo que está pasando y qué estamos pensando sobre temas que tienen que ver con la gente? Vamos a hablar de la gente y no de cómo ve la gente a los políticos. No queremos meternos en política, sino puntualmente en la opinión de la sociedad. Vamos a la primera de las placas. ¿Qué le pasa a los argentinos en cada momento de sus vidas en estos 150 días? 30 puntos descendió la confianza en la fuerza, y cuando hablamos de la fuerza son las fuerzas de seguridad. Dentro de la población en estos últimos 4 meses. Pensemos al inicio. Eran los héroes. Eran los héroes y hoy ya no lo son
porque creo que la gente, y al menos esto empezó a producirse, a instalarse, el hartazgo del encierro. Más aún... El que me cuidaba pasó a ser el que de alguna manera me controla, evita que yo me mueva y también evita mi actividad económica. Otro dato importante, y esto tiene que ver con el reinventarse y que es un poco el ADN de los argentinos, en cambiar, en evolucionar, en modificar, en encontrarle la vuelta o el agujero al mate, diríamos de una forma más criolla, de 1 de cada 2 argentinos que trabajaba tuvo que reinventar su profesión o su oficio para subsistir. Esto y aquí apunta al aspecto económico de la cuarentena, más allá del sanitario, el económico, cómo fue ganándole impulso a todo lo que tenía que ver con la economía en función de la sanidad. Puntualmente lo que está diciendo Federico, aquí va a empezar a aparecer el punto central, el elemento más importante de la preocupación. A pesar que han crecido los casos, incluso en Salta, hay menos miedo al tema salud sanitario, y empezamos a preocuparnos de la billetera, el bolsillo. Otra placa, a ver. El 62,1% de los encuestados afirman que debería abrir el diálogo con el sector productivo, el gobierno y los políticos. No solamente el gobierno, todo el arco político. O sea, gobierno y oposición, digamos, toda la dirigencia. Y acá traemos un punto. El lunes pasado hubo una gran manifestación. Mauricio Macri desde Europa lo dijo, obviamente la oposición dijo cómodamente desde Europa para tratar de darle algún punto negativo. Se puso muy orgulloso de la manifestación. Cuidado, porque en esta encuesta también surgieron datos de no adueñarse de esa manifestación. Y traigo una nota de color. La mujer rubia que le decían que era Susana Jiménez en el Audi, admira a Eva Perón y tiene algunas actividades que están más asociadas al justicialismo que a la oposición. Que a la aristocracia que se trata de vincular al macrismo, ¿no? Y dio una serie de elementos. ¿Por qué no puedo tener un Audi? ¿Por qué no todo el pueblo tendría que tenerlo? Y esto tiene que ver, traemos este dato de color, para pensar que hay una cuestión de cambio en la manifestación, estar en contra de esto que está pasando y que no lo tiene que capitalizar totalmente la oposición. No es ni de la oposición ni del oficialismo. Bueno, ningún dirigente se quiso decir, incluso el propio Brandoni, que era uno de los que más fogoneaba esta marcha, diciendo que ellos fueron los de la idea original, sino que eran los argentinos y por eso la bandera y demás. Pero seguimos analizando la encuesta, a ver este dato. Este dato es importante. Todos queremos salir de casa, no queremos estar más en casa, al menos lo que se manifiesta en esta encuesta, pero un 75% de los comentarios en las redes sociales, esto de analizar de qué se habla, qué está pasando en las redes, en el submundo de las redes, se manifiesta en contra del retorno de clases. Es un poco contradictorio, ¿no? La gente no quiere estar aislada, quiere volver de a poco a su actividad normal, pero dice, cuidemos a los chicos, al menos eso parece. O el miedo de que los chicos si vuelven pueden traer contagio, es el foco de contagio a casa. Bien, ¿qué sentís respecto al futuro de los argentinos? Este es un dato muy importante. Un 60% es negativo, es preocupación, miedo, desconfianza. Bien, entonces del 100%, el 60% es pesimista. Pesimista. Un casi 40% está hablando de una esperanza, de confianza, de seguridad. Creo que siempre, a pesar de situaciones adversas, los argentinos tenemos como una esperanza de que algo va a cambiar. Tenemos confianza en nosotros y a veces seguridad en poder, a pesar de situaciones de crisis, evolucionar esto. Próxima placa. Cuando vas a comprar alimentos, esto es muy fuerte. Y bien doméstico. Y bien doméstico. Cuando queremos elegir un alimento, compramos lo que podemos o lo que queremos. Solo un 20% dice que compra lo que quiere en cuanto a capacidad de adquisición, no de disponibilidad de producto, y solo lo que puedo, casi un 80%. Y esto es grave y empieza a hablar nuevamente el elemento económico y de producción y de la subsistencia como clave en la agenda. No está más. Y aquí lo más fuerte, creo, dentro de la encuesta, que en relación al futuro de tu familia, ¿qué es lo que más te preocupa? Bien. Y vamos a saltear. En este momento, ¿qué diría que nos preocupa, Federico? La salud. La salud. Tiene que ver con el contexto COVID. Debiera ser. Debiera ser. Aparece salud recién. Cuarto lugar. En un cuarto lugar. Y si sumamos estos dos puntos que tienen relación. Tienen algo en común. Acceso al trabajo y oportunidades de desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay trabajo, no lo vamos a tener. 50%. Un 50% y volvemos a aquel otro 50% que veríamos. Seguridad
Este tema fue creciendo mucho, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Los medios nacionales vienen instalando, incluso la pelea Bernie con la ministra de la Nación, los casos fuertes a nivel nacional, el chico desaparecido, después hallado. O sea, este tema es muy de ámbito nacional, pero sin dudas se instala en la agenda. Esto creo que todo político, ya sea nacional, provincial, municipal, debe darse cuenta que en la agenda de los argentinos común a pie, como dicen, no está el tema de las peleas políticas, de pequeñas guerras entre sí para instalar una temática u otra, sino que el signo pesos, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el desarrollo, está siendo en este momento mayor al tema de salud. Queda una placa más, ¿no? Exactamente. Acá como para pensar esto de las estrategias de comunicación. Nosotros que somos comunicadores, cuando a un comunicador le piden que asesore a un gobierno, una gestión, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería pensar? Y darnos cuenta, y creo que no hay ninguna otra clave más que la empatía, escuchar y prestar atención a quienes nos vamos a dirigir. A ver qué dice. Hoy el desafío de la dirigencia es gobernar una sociedad descreída y cansada. Acá más del descreído, ¿no? No cree en el encierro, cree que quedan anuncios, pero que en definitiva no se aplica. Y que no vamos a encontrar la solución en esto. Bien. También muy grave y muy desafiante para la comunicación. Acá la grieta, ¿no? La grieta famosa no favorece a nadie. Y hay un punto, ¿no? En las elecciones anteriores presidenciales decíamos que la avenida del medio, la ancha avenida del medio, termina siendo apenas un sendero casi ya sin marcar. Y acá vuelve a aparecer o a ensancharse la avenida del medio, que un Rodríguez Larreta se relame y dice acá hay una oportunidad, el consenso en este contexto, por eso es una cuestión de contexto, funcionaría. Ya no queremos. Claro, lo que pasa es que cada vez que uno empieza a acercarse a la fecha electoral, la grieta es lo que paga es estar de un lado o del otro. Entonces, hay un gran desafío para quienes están gobernando, para marcar alternativas, para marcar, por otro lado, nuevas medidas para cuidarse y cuidarnos a nosotros. Y cómo hace esto que sea creíble y se pueda instalar. Y tiene que ver con el descreimiento y el cansancio. Eso erosiona cualquier imagen. Es como si estaríamos en este programa de 5 horas. Los cansaríamos y nuestras imágenes se verían arruinadas. El pico de rating iría en decayendo. Tendríamos que empezar a quitarnos ropa, seguramente. Bueno, muchas gracias, José. Como siempre, la invitación a que toda la información de este programa y el momento a momento a través de www.informatesalta.com.ar. Y gracias, José, por quedarte en la despedida. Por favor. Y los esperamos entonces ya la semana que viene con todo lo que tenga que ver con la agenda y con seguramente algún adelanto para lo que se vendrá.